Hola, hoy en Status les presentaremos un programa que será de mucha utilidad para las marcas, los anunciantes, las agencias y todas las personas en general. El estudio 21 elementos para superar la crisis del COVID-19, realizado por los directivos de Lexia Insights and Solutions, lo que agradecemos mucho para poderlo compartir con todos ustedes. Veamos. Mira, Alejandro, una de las cosas que pasó con la pandemia es que todos nos preguntábamos muchas cosas. ¿Cómo reaccionar a la pandemia? ¿Bajo mi comunicación o intensifico mi comunicación? ¿Mantengo mi línea de comunicación o la cambio y la ajusto en función del tema pandémico? La gran pregunta de fondo es qué es parteaguas y qué es paréntesis de esta pandemia. ¿Qué se va a quedar para siempre como un parteaguas en el futuro y qué se va a terminar en cuanto acabe el encierro y cuanto acabe este cuidado en el contacto y en el movimiento de las personas? Y todo el mundo, puta, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿No? Con muchos impactos en las empresas, en la gente, en la salud, el miedo, la preocupación, la crisis, etcétera. Entonces, pues dijimos, hay que dar elementos, hay que crear una fórmula para salir de la crisis o irla navegando al menos, ¿no? Y eso fue, y encontramos esta metáfora de tabla periódica con distintos elementos que hay que combinarlos y que cada quien puede combinarlo pues, para crear su fórmula para salir adelante, ¿no? Esa es la idea. La verdad es que estuvimos platicando todos los socios y surge por la necesidad de poder entender mejor la pandemia, ¿no? Que a todos nos agarró pues desprevenidos, ¿no? Sin ningún tipo de plan. Entonces nosotros como consultores basados en insights pues decidimos llevar a cabo esta tabla periódica, estos elementos para poder ayudar a las marcas a gestionar mejor la crisis, ¿no? Para gestionar mejor aquello a lo que se enfrentaban y pues que ojalá pues les pudiera servir para generar nuevos planes de marketing o de comunicación o de branding, pues según fuera el caso para atender a sus audiencias. Se puede agarrar cualquiera, de hecho un poco esa es la idea, ¿no? Que tengamos las 21 claves o los 21 insights de lo que estamos pensando y de cómo nos estamos comportando o hacia dónde estamos mirando como consumidores, como audiencias y como ciudadanos, y que las marcas, las instituciones, las empresas, los gobiernos los puedan aprovechar, capitalizar y realizar acciones que vayan de acuerdo a esos 21 insights. Lo pueden consultar principalmente marcas, y por marcas me refiero a todas aquellas personas que están tomando decisiones para liderarlo, ¿no? También personas que están en instituciones públicas, en organizaciones privadas, lo pueden tomar en cuenta para saber cuál es el elemento sobre el cual necesitan trabajar y reforzar estrategias. Lo pueden consultar en nuestra página, es www.lexia.cc, o con muchísimo gusto si nos mandan un correo a lexia@lexia.com.mx. También podemos mandarles directamente esta nota de consultoría donde van a tener la tabla periódica. La vida en el laboratorio. Estamos viviendo en un mundo que cambió radicalmente y que es gracias a la ciencia, a la experimentación, a la capacidad del saber acumulado, ponerlo a jugar y encontrar salidas al problema. Por excelencia, el mejor caso es las vacunas. Imagínate qué pasaría con el mundo, este terrible virus, si no hubiera las vacunas. Afortunadamente, estas vacunas ya están llegando a importantes sectores del mundo. En países que tienen más dinero están más cubiertos, pero sigue el problema. Entonces, esta vida en el laboratorio, donde las marcas, las personas, nos tenemos que experimentar, ver nuevas ideas y sobre todo basarnos en la ciencia que ya existe para crear lo nuevo. Esa es la vida en el laboratorio. Estamos concentrándonos más en necesidades y en nuevos deseos. La prioridad es, veníamos haciendo quizá en las últimas 2 décadas un marketing muy enfocado en lo aspiracional, en los beneficios de autoexpresión, en qué me convierto cuando consumo una marca, y nos parece que esta pandemia volvió a recolocar, a jerarquizar de nuevo las necesidades en primer lugar antes que los deseos. Pareciera, de acuerdo con los economistas conductuales, que estamos en un momento, digamos, más racional de sistema 2 de pensamiento, un sistema más lento, más racional. Realmente necesito esos zapatitos Ferragamo, esa bolsita Louis Vuitton. Por eso creemos que una de las categorías que puede sufrir más en la post-pandemia es precisamente la categoría de lujo.
todo lo teníamos limitado, los viajes estaban limitados y nuestra vida se empezó a circunscribir en un espacio cada vez más pequeño hasta llegar simplemente a nuestro propio hogar. Pero dentro de nuestro hogar, entonces empezamos a preocuparnos por los que teníamos a nuestro alrededor. Volteamos, por ejemplo, a ver a nuestros vecinos, ¿no? Y nos empezamos a preocupar por el dueño del restaurancito o de la fonda donde comíamos todos los días, los vecinos de la colonia, cómo lo estuvieran pasando. Y en ese sentido, las marcas, digamos que tienen una responsabilidad de la mano de esta voltear la mirada al protagonismo de lo local, ¿no? ¿Qué acciones pueden realizar? Pues justamente aprovechar esa pulsión que hoy tenemos como ciudadanos de apoyar a lo cercano, a las personas, a los productos y a los servicios cercanos, ¿no? Continuamos en Status para seguir conociendo los 21 elementos para superar la crisis del COVID. Lo que nosotros decidimos llevar a cabo, sobre todo para ayudar a las marcas y ahora a las empresas como posibles acciones ante esta vivir entre traumas, pues son, primero, tener empatía y mucha solidaridad con acciones que realmente generen impacto social. Hay que recordar aquí que las marcas son importantes, pero al final atendemos audiencias, atendemos personas. Entonces, todas aquellas acciones tienen que tener un impacto social. Importante también poder crear posibilidades de realización tanto personal como comunitaria. Aquí me refiero a retomar pues los barrios, los vecinos, las colonias, ¿no? Todo aquello, digamos, que puedan ser sociedades pequeñas, que puedan ser redes de conexión con las que podamos entablar conversaciones en el día a día. Es importante mantenerlas. Ayudar también a que la gente se sienta bien, ¿no? A que suavicemos las frustraciones, a facilitarles la vida y a dar simplemente lo que realmente necesitan. Es decir, poder estar presente en el día a día, porque a partir de estos encierros y desde estas frustraciones es muy importante estar presente. Ante una pandemia como la que vivimos, necesitamos una vida más organizada, que haya horarios, que haya agendas. Sobre todo, este orden tiene que ver con pensar en colectivo. O sea, no podemos seguir con esta situación que también como mexicanos nos caracteriza, Alex, de decir mi patria, mi familia, y mientras mi familia esté bien y yo estoy bien, háganle como puedan. No, o sea, creo que esto de orden, disciplina, nos puso ejemplos de otros países, lo que está sucediendo, como en países asiáticos, el que la gente respetara todos los lineamientos ayudó a que salieran mucho más rápido, que fuera solamente como la ocurrencia. De eso se trata este orden, racionalidad y disciplina. No hay límite para el fin de la pandemia. Es que debemos entender que aunque hay avances y estamos cambiando de semáforos, está habiendo nuevas cepas, se acaba de descubrir una nueva India peligrosísima. Hay grandes sectores del planeta que están siendo devastados por el virus, y no porque vayamos poco a poco mejorando, esto quiere decir que la pandemia se acaba. Tenemos que aprender a vivir con una pandemia que su límite no está claro y no se declara por decreto. Es muy importante entender que no hay límite para el fin de la pandemia, al menos no solo en las semanas que siguen, sino en los meses que restan, si no es que en los años. En estos momentos pandémicos, Alejandro, todas y todos vivimos situaciones, diría yo, extraordinarias, límite, en términos del encierro, de las limitaciones al movimiento, incluso de los cuidados, del miedo y esta incertidumbre con el futuro. Y en ese sentido estamos demandando que las marcas que según esto están con nosotros, que nos acompañan, que nos ayudan, digamos, a resolver nuestra cotidianidad, de repente se vayan en medio de la crisis. Puede ser una muy, muy mala estrategia. Cuidado, aquí es lo que decimos, cuidado con desatender a tus clientes, estar viendo tan adentro, digamos, o tan al ombligo tu empresa, que no veas que estás perdiendo contacto y comunicación con tus audiencias, con tus consumidores. A raíz de la pandemia vivimos preocupados y ocupados por estar bien física y mentalmente. Y estamos esforzándonos por reforzar todo lo que pueda colaborar a tener un sistema inmune
más sólido, más fuerte, y evitando todo lo que nos vuelva vulnerables ante la pandemia, ¿no? En este sentido, pues obviamente nos sentimos dentro de un mundo enfermo que necesita curarse física y mentalmente. La relevancia de estar, de sentirse bien, de comer sano, ha surgido como una nueva revalorización de este estar bien y sentirse bien. Y por lo tanto ha traído consigo también un auge de la prevención, aumentando, por ejemplo, la contratación de los seguros de gastos médicos mayores, de los check-ups, ¿no? Y también volteando la mirada a nuestros sistemas de salud pública. Entonces, en este sentido, de cara a las acciones que pueden realizar las marcas, pues es todo lo que tenga que ver con promoción de hábitos y consumos saludables. Todos vamos a tener y todos estamos experimentando tener menos dinero, ¿no? Tanto empresas como consumidores. También estamos enfrentando pues aumento de deudas personales, aumento de deudas empresariales, de deudas nacionales. Por lo tanto, lo que genera esto pues es una desaceleración del hiperconsumo que veníamos llevando a cabo, gastos hormiga, gastos digamos como de todo tipo, simplemente por estar afuera en el día a día, en lo cotidiano, pues está viendo una desaceleración, menos derroche y desperdicio, ¿no? También lo que confronta esta pandemia y lo que confronta esta etapa pues es realmente ser más considerados, ¿no? Entender realmente en qué estamos gastando, cuáles son estos nuevos hábitos que vamos a generar, ¿no? A partir de esta pandemia y entonces, ¿cuáles son estos nuevos hábitos también de consumo austero, ¿no? ¿Cuál es romper el círculo vicioso que veníamos manejando? ¿Para qué? Para entonces generar acciones que tengan que ver sobre todo donde las marcas inviten a rediseños de productos y servicios, no solamente en formatos, no solamente en presentaciones nuevas, sino un rediseño completo, ingeniería completa que responda a esas nuevas necesidades, estas nuevas prácticas, estos nuevos hábitos que llegaron. Y nuevos esquemas de precio y facilidades financieras, ¿no? Es decir, todo aquello que tenga que ver con facilitarle al consumidor el poder adquirir un bien, un producto, un servicio, pero que pueda ser de una manera asequible, pues es una buena acción en este momento donde pues nos llegó este punto de empobrecimiento. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con @StatusTV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también recuerda que puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos hablando del estudio 21 elementos para superar la crisis del COVID-19. Esta emergencia, Alex, lo que nos puso sobre la mesa es que las personas importan. Creo que esto de la pandemia trajo una reconfiguración 100% al human-centric. O sea, nos dimos cuenta de la importancia que tiene que ver el bienestar, el wellness, toda esta parte como de estar enfrente de una computadora todo el tiempo, quienes se pudieron quedar en casa, porque también hay una gran mayoría de personas que no lo pudieron hacer. Pero al final del día es cómo adaptas estos liderazgos como para que tu organización pueda seguir, como persona pueda seguir. A eso se refiere. Hay que considerar que necesitamos nuevos líderes. Ya no es solo esperar lo que diga el gran líder, sino asumir responsabilidad individual, hacer propuestas y que esto nos ayude a construir un mejor mañana. Se ve mucho más evidente, Alex, en las organizaciones, porque hay empresas que tienen esquemas híbridos. De alguna manera, el reto que tienen las marcas es salir del limbo, porque si quieren que este regreso a la normalidad les alcance y puedan seguir manejando sus marcas como las manejaban antes, la forma de presupuestar, de diseñar sus productos y servicios, de lanzarlos al mercado, de evaluar su éxito, la satisfacción, es un error. Hay que salir de ese limbo para entender que hay que atreverse a vivir con la incertidumbre
y moverse en aguas revueltas y en escenarios nuevos, ¿no? El reto para las marcas es salir del limbo y no quedarse pasmados esperando a que ese regreso a la normalidad, que no llegará, regrese las cosas a su sitio. Ya no se regresaron a su sitio. Una de las cosas dice, no, ya que esto termine, no hay problema. Imagínate, Alejandro, que vamos a un cumpleaños, ya pasó la pandemia y ves un cumpleaños de algún amiguito, de algún hijo, etcétera. Y entonces está el pastel, están las velitas, y entonces el chavito dice, le cantamos las mañanitas y le sopla al pastel. ¿Te vas a comer ese pastel, Alejandro? ¿No? Esa es una de las preguntas. Entonces, ¿qué creemos? Vamos a permanecer marcados por el comportamiento pandémico algunos años después de la pandemia. Ese no te me acerques va a modificar. Es una variable que lo que busca es ir a buscar, ir a identificar cuáles son esos cambios en el contacto entre las personas y cómo eso puede implicar que rediseñes tu punto de venta, tus puntos de contacto, el journey de tu consumidor, pensando en que va a ser más reticente al contacto o a las aglomeraciones, por ejemplo. Todos sabemos que no vamos en el mismo barco, pero sí estamos en el mismo mar, ¿no? Entonces, todos compartimos un mismo planeta, somos parte del mismo mundo, de la misma naturaleza, y hemos empezado a ser conscientes y a ser conscientes de forma colectiva. De ahí el auge del consumo sustentable y, digamos que intentar generar buenas prácticas para que nuestro planeta ya enfermo esté lo menos enfermo posible, ¿no? Aunque hay una gran tensión entre el egoísmo, lo que uno quiere, y el bien común, ese bien colectivo, la realidad es que pareciera que estamos haciendo un gran ensayo para prevenir el gran calentamiento global o el gran caos planetario que pareciera que nos viniera encima, ¿no? Pero sí hay una gran conciencia colectiva por cuidar este planeta, que le vamos a dejar a nuestros hijos, que nos estamos acabando, ¿no? En ese sentido, toman gran relevancia las marcas que están detonando inteligencia colectiva con métodos de co-creación para que entre todos podamos contribuir a ese cuidado de nuestro planeta, con el despliegues de productos y de servicios sustentables y sobre todo marcas con propósito. Encontramos, no sé, violencia doméstica que incrementó durante la pandemia, temas donde todo el tiempo estamos juntos, niños, abuelos, padres, etcétera, todo tipo de familias conviviendo. Entonces, puede haber este tema de resistencias, de violencias, de redescubrir nuevas intimidades y también de lazos modificados. Y aquí la verdad es que no es que tengamos la respuesta, simplemente lanzamos la pregunta, ¿cómo van a ser estos lazos? ¿Son lazos fortalecidos? ¿Son lazos que van a ser rotos en alguno de los casos? Y sobre todo centrándolo en cómo van a transformarse. ¿Cuáles son las acciones aquí puntuales en esta oportunidad de Hogar Nuevo Hogar? Pues soluciones espaciales, ¿no? Crecimiento de categorías y de la industria en términos de diseño de interiores y de nuevos mobiliarios y aparatos que son requeridos en la casa y que antes no necesariamente teníamos un espacio para ellos. Y también soluciones sociales que tengan que ver sobre todo con reorganizar las pautas de convivencia y los modelos de rol y de equidad, ¿no? Aquí lo que me refiero básicamente es poder encontrar estos espacios que ayuden a convivir, que puedan romper con estos momentos de teletrabajo, que puedan romper como en estos momentos de la escuela a distancia, con todo aquello que nos vemos comprometidos diariamente y que nos inviten y nos permiten a convivir de una manera distinta, más cotidiana, más coloquial, sobre todo a partir de los encierros que estamos viviendo. Todo el mundo habla de la nueva normalidad. Es una realidad y que al momento de que nos puso en prioridades lo que verdaderamente importa, las necesidades prioritarias, pues lógicamente eso implica que necesitamos construir ahorita el mañana. Y por eso todas estas, a mí me gusta mucho resumirlo en esta propuesta que hay de hacer mucho mayor frente a las 3 P's de la mercadotecnia: persona, propósito, planeta. Eso es lo que implica. Construyamos hoy, cuidemos nuestro planeta. Nos enseñó también esta pandemia, pues, que
hay menos contaminación, que el uso más eficiente de los vehículos, pues nos trae consecuencias muy positivas, ¿no? La persona, lo que te decía hace un momento, la gente importa. Y por otro lado, el propósito, ¿qué vas a hacer? O sea, si quieres ser una organización que solo venda por ganar dinero, pues bye, o sea, la gente no te va a seguir. Continuamos en Status hablando de la matriz de 21 elementos para superar la crisis del COVID-19. Hay que organizar la vida en fases y en oleadas. Un ejemplo fueron los semáforos, las fases de escalamiento, el regreso al confinamiento o no. Tenemos que estar dispuestos a organizar nuestra vida por etapas y por ciclos. Es un reto de organización muy importante y de seguir los protocolos que se generen para cada una de las etapas. Es muy peligroso, alguien decía, me da más miedo estar en semáforo verde que en semáforo amarillo, porque entonces ya se suelta todo mundo como loco y no respeta los protocolos que debe seguir cada una de esas fases que estamos enfrentando en términos de salud pública. Nuestra industria está muy vinculada con el contacto entre las personas. Entonces, tiene que ver esta variable con el asunto de entender cuáles son los cambios que va a implicar esta reticencia, estas resistencias al contacto, este cuidado por el otro, esta preocupación por cuáles son las medidas que existen, por ejemplo, en mi trabajo para cuidar mi salud, con qué rapidez se circula el aire, por ejemplo, el aire acondicionado, se filtra o no se filtra, oye, hay geles, hay barreras. Es decir, hay toda una serie de nuevas prácticas. Seguramente te habrá tocado, Alejandro, ir a restaurantes donde, por ejemplo, pues no todas las mesas están ocupadas, saltan una mesa y otra, o ir al cine donde pues hay butacas desocupadas, o ir a restaurantes que tienen estos, plásticos que nos separan, estas paredes plásticas transparentes. Entonces, esto también está cambiando y va a ser importantísimo tener el asunto de la protección a la salud como un mandato estratégico de cualquier marca para su propio personal, pero también para sus usuarios, para sus consumidores. Nos hemos vuelto muy obsesivos de un monitoreo del contexto. Todo el tiempo estamos queriendo saber cuántos infectados van, cuántas defunciones van, cómo van el del país de enfrente, cómo están en Europa, cómo están en Alemania, qué han hecho ellos han vuelto a las clases presenciales o no, están en estados de alarma o no, tienen toques de queda o no, cómo están llevando ellos el confinamiento, ¿no? Entonces, digamos que debemos identificar cuáles son esas buenas prácticas y esos enormes fracasos y poder aprender de los casos positivos, aprender también de los errores que se han cometido en otras latitudes y seguir prácticas triunfadoras que han tenido éxito, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer en otros países test masivos, empezaron a hacer rastreo de contagios, ¿no? Y se identificó que así se podía impedir un rebrote frontal y una afectación mayor de la economía, por ejemplo, lo aprendimos y lo empezamos a implementar. Entonces, de eso se trata, de aprovechar el conocimiento global que tenemos en tiempo real para identificar esas best practices, esas buenas prácticas que hay allá afuera, que hay en otros lugares del mundo y poder seguirlas. A pesar de que estemos distanciados físicamente, pues somos humanos, necesitamos emocionalidad, necesitamos apapacho, ¿no? Más como mexicanos, como latinos, entonces importante poder generar alternativas para mantener este contacto social que necesitamos tanto y como acciones importantes para poder responder a vivir en la red y en las pantallas, acelerar la transformación digital en todos los frentes, desde el teletrabajo, el e-learning, en e-commerce, en entretenimiento en el hogar, todo lo que pueda hacer transformación digital, poder acelerar esta transformación, asegurar también la presencia y la accesibilidad online de productos y servicios
¿Qué sucede? Que había de repente marcas, había de repente industrias que tenían todo perfecto en los establecimientos físicos y no necesariamente todo el inventario en online. Eso ya se acabó, ¿no? Es importante que realmente las ofertas y todo lo que se pueda encontrar esté disponible en ambos canales, porque el usuario, el consumidor, aunque regresemos a semáforo verde, también ya en este año pues adoptó ciertas prácticas que a lo mejor no va a despojar de inmediato o nunca. Entonces tenemos nosotros como marcas o como responsables de empresas pues poderle brindar la mejor experiencia al usuario. Adicionalmente, adoptar soluciones digitales que generen ahorros para las empresas y finalmente, pues aumentar esta accesibilidad y la alfabetización digital en la población para asegurar que pues las oportunidades ojalá puedan ser para todos, para pues tener una sociedad mejor en el futuro. El regreso al esencial es que nosotros estábamos viviendo en una sociedad de gran consumo, de muchos productos y servicios orientados al deseo, a la fiesta, al lujo, a la satisfacción, a los viajes, etcétera. Y la pandemia, tanto por las cuestiones de cuidarnos, que es lo fundamental, que haya vida, que haya salud, y por el otro, los impactos económicos, eso implica la necesidad de enfocarse a comer, vestirse, protegerse, a las necesidades básicas del ser humano, y esto deben ser muy conscientes las marcas para generar productos y servicios que entiendan que lo superfluo tiene sus límites. Necesitamos realmente responder rápido, necesitamos conocer qué es exactamente lo necesario y qué es lo fundamental, qué es lo que vale la pena. Es momento de innovar, de imaginar, de redefinir propuestas de valor, justo con un poco lo que te comentaba, de pensar en esta P de propósito, o sea, ¿para qué existo? Más allá de vender, creo que esa es la pregunta más importante que tienen que hacerse ahorita las marcas, las instituciones, organizaciones. ¿Para qué? ¿Qué es ese gran para qué superior? Y creo que esa es la mejor manera en lo que puede haber un importante cambio. Estos nuevos modelos de negocio que de los que hablábamos, ¿no? Que son híbridos, que combinan esquemas, creo que también eso es parte que las organizaciones tienen que adaptarse y tienen que ir un pasito más adelante, porque las personas trabajando desde casa, hay quienes los disfrutan, hay quienes no lo disfrutan, quienes lo sufren, incluso en entornos tan pequeñitos, la educación a distancia, toda esta cuestión que dicen, prende tu cámara, pues lamentablemente hay gente que no la puede prender por todo lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces, es esta adaptabilidad, es ver cómo le damos la vuelta en sistemas educativos, en sistemas organizacionales, para que realmente podamos tener ese alcance de metas o de los objetivos que nos hemos propuesto. Los invitamos, nos dará mucho gusto esta serie de reflexiones, análisis, datos que estamos manejando en lexia.cc, en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales. Lexia Global, en Facebook, en LinkedIn, encantados de compartir y pues por favor pónganse en contacto con nosotros para que sigamos conversando. Nada más agradecerte, querido Alejandro y Status, que siempre es el medio que nos permite enterarnos de lo que está pasando en la industria, una vocería y una relatoría de lo que pasa en las industrias de la comunicación, como les llamo yo, tan diversas, desde relaciones públicas, publicidad, creatividad, marketing digital, investigación de mercados, etcétera. Una gran industria que en Status nos vemos reflejados. Muchas gracias, Alejandro. Muchas felicidades y gracias a Lexia Insights and Solutions y a sus directivos por la realización de este estudio que sin duda nos ayudará a tener una mejor visión más clara de cómo serán los siguientes meses y años en la industria de la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en nuestro país. El estudio 21 elementos para superar la crisis del COVID-19 es parte de la cultura publicitaria aquí en Status.